Trastornos mentales en donde predomina la ira. A continuación, revisaremos los detalles más relevantes cuando esta emoción se sale de control. Así que acompáñanos. Bienvenidos, soy la doctora Joana Mocochón y esto es Psiquiatría en un clic. La ira es una de las emociones más disruptivas y que genera problemas tanto para la salud física del paciente como para las relaciones interpersonales. Cuando una persona tiene esta emoción de manera sobredimensionada, generalmente va a tener consecuencias en su sistema cardiovascular, en la hipertensión, su corazón, su cerebro y por supuesto en la relación con los demás. Algunos trastornos o enfermedades mentales tienen la ira como emoción fundamental y hoy vamos a recorrer algunos de ellos. El trastorno afectivo bipolar es uno de los trastornos donde con mayor frecuencia aparece la ira y el nombre técnico que utilizamos es la irritabilidad. Una persona podría no necesariamente estar contenta, alegre, eufórica, sino que puede estar furiosa. Cuando la rabia aparece como emoción predominante, hay que observar si en esa línea de tiempo tú tienes posibilidades de cumplir los criterios del trastorno afectivo bipolar. Entonces sería algo así como que tienes episodios depresivos, tristeza, anedonia, llanto, ideas de minusvalía, desesperanza y de muerte y problemas de atención y saltas no a la alegría, sino a la rabia, a la furia, a estar amargado y esto lo observan los demás. Generalmente el paciente que tiene irritabilidad en la bipolaridad no lo nota. Pero ¿quién dijo que yo estoy bravo? Pero yo no le estoy gritando, tampoco le estoy hablando duro. Una de las maneras como puedes darte cuenta es que le pidas a tu familiar que te grabe, que utilice el teléfono para que tú escuches el tono de tu voz o que puedas hacer de vez en cuando grabaciones de cómo tú hablas y te darás cuenta que generalmente cuando estamos hablando con rabia subimos el tono de la voz, arrugamos la cara y esas expresiones faciales que normalmente son sutiles en nosotros, en la irritabilidad aumentan. Entonces ya aprendiste algo, que algunos pacientes con bipolaridad no solo tienen tristeza o excesiva alegría, sino que pueden tener episodios de tristeza y excesiva rabia o irritabilidad. El segundo tipo de trastornos donde aparece la rabia como emoción predominante es en los trastornos de conducta donde la explosión intermitente es lo que predomina. No tienes ningún otro trastorno, pero te enfrentas, por ejemplo, a una situación con un alférez de tránsito, en una cola, esperando reclamar tus medicamentos y cuando las cosas no son como tú quieres, entonces explotas. Un paciente esta semana vi con estas características clínicas. Él llegó deseando cambiar esta conducta, sin embargo decía, doctora, cuando yo estoy frente a una situación que veo que es injusta, yo no me puedo aguantar y no me importan las consecuencias. Y me contó muchas situaciones durante la semana en la cual él se expuso a pelear con alguien que podría haber estado armado sin importarle que estaba con su esposa y con su hija al lado. Entonces, en el trastorno explosivo intermitente, las personas no tienen otras patologías mentales, pero no logran controlarse. Hay algunas técnicas de regulación, como la técnica del semáforo, como las técnicas de contar hasta 10, como las técnicas de apartarte de la situación que te está generando malestar. Y eso le decía a mi paciente. Entonces, algo así como que, bueno, si estás en una condición en la que sientes que tu cuerpo se pone tenso, tus músculos maceteros se tensionan, tus manos están calientes, apretadas y estás a punto de golpear al otro, ¿qué puedes hacer? Conducta contraria. Entonces vas a relajar suavemente las manos, te vas a retirar de esa situación, vas a contar hasta 3, inhalando lentamente y exhalando lentamente, pidiéndole a alguien que tenga una mejor regulación emocional, que se acerque a resolver la situación, te tomas un vaso de agua y simplemente empiezas como a enfriarte. Si estás en tu casa, en tu oficina y hay un lavamanos, acude al lavamanos porque hay algunas estrategias desde lo sensorio motriz que te pueden ayudar. Por ejemplo, enfriar tu temperatura
mojándote la cara. Eso te va a ayudar de inmediato a relajarte. Si estás en casa, funciona con el baño con agua fría. Entonces, en el trastorno intermitente aparece también la ira. Hay algunas otras alteraciones o trastornos mentales donde la ira aparece. Veamos algunas de ellas. En el trastorno límite de la personalidad ya hemos visto cómo hay una disregulación de la mayoría de las emociones y la ira, por supuesto, que también aparece. Entonces, estos pacientes con TLP, frente a cualquier situación del día a día, podrían no lograr digerirlas de la mejor manera y entonces aparecen estas reacciones impulsivas. ¿Qué pasa con los pacientes con trastorno límite? Tienen unas vías neurológicas diferentes al promedio de la población que hacen que sus respuestas sean aparatosas. Como les he dicho antes, la ira es una emoción que no es buena ni mala. La podemos sentir, canalizar y dejarla pasar. Pero en estos pacientes en los cuales las vías neurológicas cambian, entonces ellos reaccionan inmediatamente y aparatosamente. ¿Cómo lo podemos transformar? Si el problema es de la intensidad de las respuestas, es algo así como empezar a bajar la cantidad de emoción que le pones a una situación determinada y también el esperar y hacerlo en un segundo tiempo. La no reacción inmediata puede ser la clave para aquellos pacientes que tienen TLP y responden de manera muy agresiva. Pero hay otro escenario, y si yo no tengo ni trastorno límite de la personalidad, ni trastorno explosivo intermitente, ni bipolaridad, pero noto que mi nivel de ira generalmente está disparado, entonces aquí seguramente no necesitas medicamento como en los demás trastornos, sino que necesitas entrenarte en potentes estrategias de afrontamiento de tus emociones que te ayuden a regular cómo te sientes. Hemos hablado en otros videos y profundizaremos en cuáles son estas técnicas que te pueden ayudar, pero algunas de las estrategias más importantes tienen que ver con la atención plena. Cuando tú te conectas con el presente, con el aquí y con el ahora, poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, es como si te relacionaras de una manera diferente. Es algo así como vivir la vida en cámara lenta, inclusive la rabia. Utilizo la metáfora de una cápsula en la cual tú te pones. Puede ser una cápsula de astronauta o puede ser una pompa gigante de jabón o puede ser una pompa que te lleva a tu metaverso interno donde observas la agresión del otro que normalmente va a generar en ti la reacción violenta de golpear, gritar o insultar. Tienes la opción de quedarte ahí como observando cómo estás. Tensa, molesta, rabiosa, mis manos están a punto de golpear y puedes optar por decir, ok, ¿cuál es la respuesta contraria a la ira? Calmarme. Entonces empiezas a hacer contracción y relajación, pero esto lo puedes hacer de una manera muy lenta. En medio de esa burbuja en la cual estás, activas tus mecanismos mentales de regulación. La contracción y la relajación va a permitirte ser consciente de cuando el cuerpo se está relajando. Entonces, si estás tan tenso, pues no hay otra opción que soltar. Tensa unos 3 segundos y destensa unos 5 segundos. Observa cómo se siente el cuerpo. Todas estas cosas van a activar tu caja de herramientas mental y dentro de tu cápsula, tu metaverso interno, podría ayudarte a responder de una mejor manera ante la violencia que genera la rabia. Ahora, como les mencioné, esto si eres una persona que no tiene un trastorno mental, porque si tienes un trastorno mental, por supuesto que hay medicamentos que te ayudan a regular esa rabia. Los estabilizantes son los principales que utilizamos para este fin. Estabilizan las neuronas, hacen que tus emociones no fluctúen tanto y tú puedas responder de una mejor manera. Los antipsicóticos a dosis bajas y de los más nuevos nos ayudan también cuando las conductas de rabia, la emoción de la rabia y las conductas desproporcionadas que genera la rabia te llevan a situaciones incontrolables.
Como ves, hay muchas estrategias que puedes utilizar. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda sobre otra emoción y cómo éstas predominan en cada uno de los trastornos mentales que poco a poco les hemos enseñado, no duden en comentar, en escribir y pronto estaremos entregándoles más material.